¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Qué opinan? ¿Qué está pasando acá? Porque aquí todavía no hay cáncer y cuando tengo una mutación en ambos cromosomas homólogos, sí me deriva en un cáncer. La 22. Esas podrían ser preguntas de prueba, por eso las estamos... Porque en el otro acá hay un supresor de tumor, ¿está bien? Claro, acá, en este cromosoma homólogo, en esta situación, todavía está activo. Entonces está compensando la actividad que falta de una u otra manera. Pero acá tenemos mutado ambos. Entonces ya no tenemos ese gen supresor de tumores. Y ya vamos a ver que el P53 es uno de los más importantes. ¿Ya? Siempre que hay una metástasis está mutado. ¿Y qué pasa con los cambios epigenéticos? ¿Se heredan? Sí. También se heredan los cambios epigenéticos. ¿Se acuerdan lo que era, verdad? Lo hablamos el otro día. Cuando apagamos o prendíamos genes, cuando modificamos covalentemente la histona. Entonces, lo mismo. Si tenemos mutado solo el gen supresor en uno de los cromosomas, silenciado en este caso, no está mutado porque la genética está acá, ¿verdad? Acá es silenciado. Entonces, lo mismo que pasa acá arriba. Está el otro que está compensando la actividad, ¿se entiende? Pero si los tengo de aquí, ya sea silenciado, mutado o una mezcla, definitivamente tengo cáncer porque el gen supresor no está haciendo lo que tiene que hacer, que es inhibir o controlar el ciclo celular, ¿se entiende? Y el ciclo celular que está descontrolado. ¿Ves si viene hasta acá? Ya. ¿Qué pintas de eso? Hola. Ya. ¿Cómo estás? Que necesito que me envíen algo para mandar Ella sí. el informe. Ya. Verdad, que no se puede. Sigamos. Luego vimos esto, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía P16 y RB? ¿Qué tipo de genes eran? Supresores de tumores. ¿Y por qué eran supresores de tumores? ¿Por qué inhibir? En el caso del P16, sí, con la ciclina CDKG1, ¿cierto? Acuérdense que habíamos puesto todo el tema del ciclo celular para que no se nos olvide. ¿Sí? Lo voy a escribir de nuevo porque eso nos ayuda mucho a ir entendiendo este tema. ¿Se acuerdan cómo era esto? Buen día. Teníamos que uno, dos y dos. Es para cualquier lado de la línea. Entonces, ese está inhibiendo aquí, ¿verdad? Y luego la ciclina está inhibiendo a otros supresores de tumores, por lo tanto es un protonprogén, porque inhibe el ciclo. Y RB está induciendo ¿qué cosa? ¿Está inhibiendo qué cosa? También es supresor de tumores. Está inhibiendo a un factor de transcripción. Creo que sí. Sí, mío. Factor de transcripción de todas las proteínas que se requieren acá, ¿cierto? Que se requieren en el periodo S. ¿Ya? Entonces no olvidar que cómo lo hacen, cuál es el mecanismo. P16 se encuentra a la subunidad CDK de la combinación ciclina-CDK. ¿Sí? Así es como lo inhibe, por eso es un supresor de tumores. Y de manera con eso bloquea la proliferación celular. Y RB bloquea el factor de esta manera, entonces no inicia la transcripción de los genes de todas las proteínas que van a funcionar aquí. ¿Se entendió? Acuérdense también que dijimos que este esquema es para una célula normal o tumoral. Vean el esquema.
¿Normal o tumoral? Normal. ¿Por qué? Porque la tumoral necesita factores externos. No requiere, ¿cierto? Es insensible a factores de crecimiento externos. Entonces, un mitógeno, un factor de crecimiento, va a inducir la maquinaria interna de la célula que va a activar esto, ¿cierto? La síntesis de las ciclinas y que regulan el ciclo celular y la división celular. Pero esto en condiciones normales. Esto no es requerido, y anótenlo ahí al lado, no es requerido en una célula tumoral. Ya. Y aquí quedamos el otro día, ¿se acuerdan? Entonces, aquí hay varias cositas. Una es que todos los genes que vamos a ver en azul van a ser proto-oncogenes, que si se llegan a mutar, se convierten en oncogenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están induciendo el ciclo celular. ¿Sí? Ponga atención. Entonces, el receptor de crecimiento sí o sí es un posible oncogene porque está activando, ¿se acuerdan cuando vieron con la Miriam la transducción de señales? Está activando las vías de transducción de señales vía quinasa. ¿Sí? Ya sea la fosfoinositosis quinasa, RAS, MYC, proteína quinasa B o AKT, que es lo mismo, MD, M2, etc. Si ustedes se dan cuenta, si nos vamos por esta vía RAS, esta está activando la transcripción y traducción, por lo tanto hay progresión del ciclo. ¿Sí? ¿Se entienden? Entonces estos, todos, incluso la telomerasa mutada, MYC, etc., el E2F, que era el factor de transcripción que induce la transcripción acá, todos estos pueden ser, si están mutados, posibles oncogenes, ¿ya? Porque están induciendo el ciclo celular. Ahora, los rojos, anoten ahí, acuérdense, PRB era lo mismo que RB, ya lo vimos. Y este era, ¿qué tipo de gen era este? ¿Qué codifica para esta proteína? ¿Oncogeno, supresor de tumores? Supresor. Supresor. ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Está inhibiendo qué cosa? El factor de transcripción E2F, que activa la transcripción de la CDKS, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos el supresor, que es RB o PRB es lo mismo. Tenemos otro supresor de tumores, que es el P53. P53 actúa directamente a nivel mitocondrial, pero además tiene muchas funciones, sensa muchas cosas. Hiperactividad, mutaciones, hipoxia, ya lo vamos a ver en otro día. Entonces P53 está relacionado, porque es un supresor de tumores, con la actividad mitocondrial, con la salida del citocromo C, y ustedes saben lo que pasaba con la salida del citocromo C, ¿o no? ¿Se activaba qué cosa? Eso siempre en la prueba. No, la apoptosis, pero ¿de qué tipo? ¿Extrínseca o intrínseca? Cuando se libera el citocromo C. Intrínseca, cada vez que sea desde adentro es una apoptosis intrínseca. Entonces acá tenemos un supresor de tumores. Y a nivel de, por ejemplo, el cáncer de mama, un clásico supresor de tumores que está mutado es el BRCA, ¿ya? Que también es supresor de tumores y se conecta directamente con P53. Y el otro que vamos a ver en un ratito más es PTEN, que también es un supresor de tumores porque está inhibiendo a la proteína quinasa B. ¿Sí? Entonces, si inhiben a la B, acuérdense que las T invertidas que están inhibiendo. Entonces, si este inhibe la B, la AKT, ¿cierto?, está inhibiendo la apoptosis. ¿Se entiende? Ya, entonces este esquema se ve raro, se ve complejo, pero no lo es tanto. Entonces, no olvidar todas las vías que pueden ser oncogenes, porque les puedo preguntar en un listado, como una pregunta alternativa, ¿cierto? Donde ahí van a ver quizás puros oncogenes y solo un supresor de tumores, y ustedes tienen que identificar cuál es el supresor de tumores. O al revés.
¿sí? El listado supresor de tumores, va a haber un oncogeno y lo tienen que identificar. Para eso los vamos a seguir viendo. Entonces, mire, PTEN es un supresor de tumores que está directamente relacionado con la vía y actividad fosfatasa. Y ustedes dirán, pero profe, esto es complejo. No lo es tanto, porque ustedes saben que las personas con cáncer tienen que tener una dieta cetogénica. ¿Lo saben? ¿Lo sabían? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que tener una dieta cetogénica? Para que no estimula las células cancerígenas. Si le estamos dando azúcar, estamos justamente dándole benzina a las células tumorales. ¿Y la dieta cetogénica es alta en qué cosa? Que soy diabética. Entonces, no. La dieta cetogénica es alta en qué cosa? En proteínas y grasas saludables. ¿Cierto? Lípidos. Entonces, si yo tengo un paciente con cáncer, tengo que aconsejarle o derivarlo, ¿cierto?, a un nutricionista o una nutrióloga para que vea el tema de la dieta. ¿Por qué? Y ahora les cuento por qué. Resulta que una dieta alta en azúcar para una persona que tiene cáncer, en las células, ¿cierto?, cancerígenas, hay que pensar que el metabolismo está más activo. ¿Sí? Y acuérdense que la respiración celular, ¿a dónde ocurre? ¿En qué organelo? En la mitocondria. La mitocondria. Entonces, cuando el paciente consume glucosa, este va a ser transportado, ¿se acuerdan los GLUT? Sí. Va a ser transportado al interior de la célula para entrar en oxidación de la glucosa, que es algo que se llama glucólisis, que lo vamos a ver mucho en detalle en el ramo que viene en el segundo semestre. Y este se transforma en una molécula, pasa de una molécula de 6 carbonos a 2 de 3 carbonos que se llaman piruvato. Ese piruvato entra a la mitocondria, al ciclo de Krebs, y sale como citrato. El citrato es utilizado por esta enzima, que es la ATP-citratoliasa, para generar acetil-CoA, que también es una molécula, pero de 2 carbonos, que es precursor de, miren, ácidos grasos, colesterol, isoprenoides, y todos estos son precursores de membrana para células nuevas. Entonces, si una persona con cáncer está consumiendo almidones, ¿verdad?, carbohidratos en general, está favoreciendo la formación de nuevas estructuras de novo para las células tumorales. ¿Se entendió? Ahora, además de eso, súmenle que PTEN es un supresor de tumores. Y PTEN lo que hace es que por vía de transducción de señales, fíjense que acá llega un factor de crecimiento a los receptores de tirosina, que son dímeros. Este activa la proteína fosfoinositol 3 quinasa y es PTEN, ¿cierto?, el que cuando está esta activada, que tiende a fosforilar esta estructura, ven que hay 2 fosfatos y la transforma en 3 fosfatos, fosfoinositol difosfato queda en fosfato. PTEN hace la vía contraria, tiene actividad fosfatasa, entonces esto lo vuelve para acá. Pero si este está mutado, la vía sigue su curso hacia acá. Es decir, fosfoinositol 3-fosfato activa a la AKT, que es una quinasa. La quinasa activa a la ATP-citrato. ¿Y qué hacía el ATP-citrato? Ocupa el citrato y lo transforma en acetil-CoA. Y esto es precursor de, ¿verdad?, es precursor de membranas para nuevas células. ¿Lo repito? Ya. Entonces, vamos a justificar, con esta diapo, vamos a justificar por qué una persona con cáncer no puede consumir azúcar. ¿Sí? Una, porque la vía de entrada de azúcar significa oxidación de la glucosa en el interior de la célula. El piruvato entra a la mitocondria, donde ustedes saben que al final de la vía ocurre transportar electrones y subir el oxígeno, ¿cierto? Ya. Entonces está súper activo este metabolismo en la célula tumoral. Y ese piruvato, cuando entra al ciclo de Krebs, sale como citrato
Y es esta enzima, que es la ATP-citrato, que lo transforma en acetil-CoA. Que después es un precursor de ácido graso y el colesterol y todo eso también son elementos biomoléculas que son parte de las membranas celulares. Entonces le estamos dando insumo a las células tumorales, ¿cierto? Para que sigan creciendo. Además de eso, acá tenemos un supresor de tumores, que es un supresor con actividad fosfatasa, es decir, que cuando se activa vía factor de crecimiento el receptor de tirosina que activa a la fosfoinositol 3 quinasa, esta, ¿cierto?, se va a transformar, a este fosfoinositol difosfato en trifosfato, que activo es capaz de activar la vía quinasa. Entonces, AKT lo que hace es regular esta vía en células normales y tiende a desfosforilar el fosfoinositol y esta vía se bloquea. ¿Se entiende? Entonces, si PETEN está activo, esto se regula. ¿Por qué? El fosfoinositol queda desfosforilado y no se activa la AKT. Si PETEN está mutado y no cumple su función como supresor de tumores, entonces el vía, ¿cierto?, fosfoinositol 3 quinasa, voy a fosforilar este fosfoinositol difosfato, lo voy a transformar en 3 fosfato y este va a activar a la AKT. Y como la AKT activa al ATP-citrato en presencia de citrato, entonces lo va a transformar en acetil. ¿Y qué es? Una molécula precursora de membrana. Entonces, justificadísimo porque una persona con cáncer tiene que tener una dieta no queda. No hay otra opción. ¿Se entiende? Porque lo más probable es que en etapas más avanzadas del cáncer el PETEN esté mutado. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que P53 era súper importante? Bueno, ahí ustedes ven que cumple un montón de funciones. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, verdad? Ya. Cumple un montón de funciones. Por ejemplo, es capaz de censar señales que son de hiperproliferación. ¿Qué significa hiperproliferación? Hiperproliferación, que las células están en división, ¿cierto? Hiperproliferación está dividiéndose constantemente. Ayúdame, pues. Ya, y también censa el daño en el ADN. ¿Sí? O sea, mutaciones, daño, también lo censa P53. Por eso yo les decía que el supresor como más bacancito de todo, y cualquier mutación en P53, ya nos encontramos en etapas bien avanzadas del cáncer. El acortamiento de telómero también lo censa el P53. Y el acortamiento de telómero es también una señal de senescencia. ¿Qué era la senescencia? ¿Qué era la senescencia? ¿No? Envejecimiento celular. ¿Ya? Hablamos de envejecimiento celular. Bueno, hoy está rico mi té verde con miel. Me siento un poco resfriado hoy día y no puedo caer. Hay mucho que hacer. Entonces, la hipoxia. ¿Les suena siquiera qué es la hipoxia? ¿Qué es la hipoxia? Falta oxígeno. ¿Por qué a nivel celular, en células tumorales, podría existir hipoxia? Acuérdense la primera diapo de esta clase. No es por mutación, es por metabolismo mitocondrial. La hipoxia es falta de oxígeno, ¿cierto? ¿Y qué dijimos? Que las células tumorales tenían el metabolismo súper elevado, entonces ocupan mucho oxígeno. ¿Se entiende?
Entonces tienden los tumores a generar hipoxia. ¿Sí? Porque las células están ocupando el oxígeno disponible. ¿Y qué dijimos que ocurría cuando había hipoxia? Se activaba la angiogénesis, que era la formación de ¿qué cosa? De vasos sanguíneos que permite irrigar el tumor con sangre. ¿Y la sangre qué trae? Hemoglobina, que trae ¿qué cosa? Oxígeno. Oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, la hipoxia es una característica de los tumores y es censado por P53. El acortamiento de los telómeros, el daño del DNA y las señales hiperproliferativas. Ahora, ¿cuál es la acción de P53? Detiene el ciclo celular, porque es un supresor de tumores, ya les voy a contar el mecanismo. Además, induce el envejecimiento celular, porque al inducir el envejecimiento eventualmente puedo inducir la muerte por apoptosis. ¿Se entiende? Ok. ¿Qué es lo que vimos acá? Miren. Y estas dos van a estar muy relacionadas. ¿Ya? Acá yo les puse esto. Hay una protección importante de P53 por todas estas razones. Y obviamente el cáncer no es unifactorial a nivel de genes. ¿Sí? El cáncer se va dando por varias mutaciones consecutivas. Pero las más graves, ¿cierto?, terminan siendo en los supresores de tumor. Eso marca avances en la etapa del cáncer. Es decir, estamos en fase 1, bueno, tenemos mutado un supresor, pasamos a etapa 2. Tenemos otro mutado, pasamos a etapa 3. ¿Se entiende? O sea, es limitante, si bien los protooncogenes son relevantes cuando pasan a oncogenes en el cáncer, los supresores de tumores marcan, ¿cierto?, el cambio en avance o en etapa del cáncer. Dicho eso, este es el mecanismo que tiene P53 para inhibir el ciclo. Entonces ahora se lo explico. Miren. Censa, por ejemplo, daños en el DNA. Si es por rayos X, ¿qué tipo de vector o qué tipo de daño tenemos aquí? Físico, químico, biológico, físico, ¿verdad? Ya. Luego de eso, censa o sea, cuando hay daño, se activa la vía quinasa. Miren, aquí están las ATM y ATR quinasa. Estas activan a otra quinasa, ¿cierto?, que son las CHK1. Y estas activan la fosforilación, ¿sí? O generan, esta ya es quinasa, así que esta genera la fosforilación de P53. Entonces, se suelta de MDM2, que era su inhibidor. P53, que es la proteína, es decir, hay un gen P53 que codifica para esta proteína, que es un supresor de tumores, ¿se entiende? Este P53 tiene una función importante a nivel génica. Es un activador de la transcripción de otra proteína que se llama P21. Y ustedes dirán, me vale. Pues no, porque P21 es una proteína inhibidora de, miren, el complejo completo CDK-ciclina, ya sea G1, que es el que está aquí, o CDK-S, que es el que está acá. Es capaz de secuestrar todo el complejo, el dímero. ¿Se entiende? Por eso es tan relevante la acción de P53, porque termina siendo un factor de transcripción para activar la transcripción de P21 a RNA mensajero primero, obvio, este va a entrar en traducción después cuando sale del núcleo y se va a transformar en esta proteína, que es un inhibidor de estos complejos CDK-S y CDK-G1, que son justamente los complejos que regulan el ciclo en esta parte y en esta. ¿Se entendió? ¿Qué etapas eran las que...? El P21, el de G1 y S. Porque está inhibiendo, mira acá abajo, está inhibiendo el complejo G1-CDK o S-CDK. ¿Me sigue? Sí. ¿Lo tengo que repetir o está? ¿Qué dice el público? ¿Lo repito? Ya. Entonces, acuérdense de la cadena, acuérdense de transducción de señales. Aquí todo se está mezclando y hay que integrar todo. Entonces, si hay daño a nivel celular y se activan las quinasas,
esta quinasa, que es CHK1, fosforila P53 y la activa. ¿Ya? P53 es un factor de inicio de transcripción de P21 y cuando se transcribe este gen, se genera este RNA de P21 que va a ser traducido a la proteína P21. ¿Qué es lo que les importa a ustedes? Saber que P21 es un inhibidor, ¿cierto? Un supresor, así como lo era RB y como lo era P16, ¿se acuerdan? Entonces, la diferencia de este es que es capaz de secuestrar el complejo completo, no solo la CDK sola. Es capaz de secuestrar el complejo G1-CDK o el complejo S-CDK, bloqueando el G1 en el ciclo celular y el periodo S en el ciclo celular. ¿Se entendió? Ya. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos visto acá qué pasaba con la mutación aquí? ¿Qué pasaba con la mutación en un supresor de tumores? ¿Y cómo llegamos al cáncer? ¿Se acuerdan? Porque una mutación significa que pierde la función, que es de regular. Ahora vamos a ver cuáles son las posibles mutaciones en un protoncogen para pasar a oncogen. ¿Ya? Anótenlo. Vamos a ver todas las posibles mutaciones que transforman a un protoncogen, es decir, un gen normal que induce el ciclo celular, a oncogen, que es el gen, ¿cierto?, con la mutación, que está regulado y que está activando ilimitadamente la proliferación celular. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora vamos a ver las mutaciones que permiten pasar de protoncogen a oncogen. ¿Sí? ¿Y saben lo que hacían los protoncogenes? ¿Qué hacían los protoncogenes? En forma controlada. Cuando se muta y pasa a un cogen, ahí está induciendo ilimitadamente la proliferación. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya. Entonces, ¿se acuerdan que vimos una mutación que se llamaba deleción? ¿Qué era la deleción? Puede ser pérdida de un nucleótido o de un fragmento, ¿cierto? De un gen inclusive. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Una deleción o eventualmente una mutación puntual en la secuencia codificante puede generar el paso de protoncogen a oncogen que va a significar como consecuencia la síntesis de proteína hiperactiva. ¿Y qué creen ustedes que pasará con una proteína hiperactiva? Si se transformó en un oncogen, está induciendo, por supuesto, el ciclo celular. ¿Sí? Ahora, la mutación puntual, ¿dónde tenía que ocurrir? A nivel de codones, para que cambie el marco de lectura, posición 1, 2 o 3. 1, mayoritariamente 1. ¿Ya? Otra mutación que puede ocurrir para que el protoncogen pase a oncogen es una mutación reguladora. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan que arriba de los genes habían secuencias reguladoras de la transcripción? Ya, imagínense que la mutación ocurre en esta secuencia reguladora y ahora estoy sintetizando proteína normal pero en mayor cantidad. ¿Qué va a ocurrir con el ciclo? Prolifera más. ¿Qué pasa con la célula? Prolifera más. ¿Qué pasa con el ciclo? Se activa el ciclo celular. ¿Se entendió esta? Río arriba, entonces, una mutación en una secuencia regulatoria que induzca, entonces, mayor síntesis de proteína. La proteína es normal, pero la tengo en gran cantidad. Entonces estoy induciendo el inicio de ciclo. ¿Sí? Ahora, también podría ocurrir duplicaciones o triplicaciones del gen. ¿Se acuerdan que hablamos de esa mutación? Cuando duplico la información o la triplico en este caso. La amplificación génica de este protoncogen va a significar en consecuencia lo mismo que aquí. Tengo proteína normal, pero tengo mayor concentración de proteína normal.
Y como es un oncogen, estoy activando el ciclo celular. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ya. Y esta tiene dos aristas. El reordenamiento del cromosoma tiene dos aristas. Una es que la mutación afecte a una secuencia arriba que es un activador potente. Y un activador es como parecido a esto, ¿cierto? A la mutación reguladora. Un activador va a inducir entonces la síntesis de la proteína oncogénica. Y por lo tanto, voy a activar el ciclo. ¿Se entiende? Esa es una. ¿El reordenamiento? Sí. Entonces, si hay una mutación que implica un reordenamiento, es decir, un activador potente que estaba arriba abajo, imagínense, y lo dejamos acá, justo antes de donde está el gen, significa que voy a activar la transcripción y la traducción. Entonces voy a tener mucha de esa proteína. ¿Ahora sí? Ahora, este otro es que en el reordenamiento, la mutación, ¿cierto? De reordenamiento, ¿cómo se llaman esas mutaciones cromosómicas? De reordenamiento. Pregunta de prueba. Repasen. Pero miren aquí. Si hay un reordenamiento y fusionamos el gen que codifica para el oncogen, a la proteína oncogénica, con un gen que se transcribe siempre, activamente, imagínense un gen que se transcribe para generar una proteína en forma constitutiva, como ocurre con las proteínas de colágeno, todas las proteínas que son estructurales. ¿Qué va a pasar? Que se va a sintetizar gran cantidad de proteína oncogénica. Y lo mismo que va a ocurrir aquí. Vamos a estar activando el ciclo celular y vamos a tener mayor proliferación de células. ¿El último? Ya, entonces este reordenamiento significa que un gen, que puede estar arriba, abajo, justo lo dejo al lado de este gen, que es el que codifica para el oncogen. Pero este gen tiene una característica. Es un gen que se transcribe constantemente. Entonces arrastra a este también a que se transcriba constantemente. ¿Sí? Entonces, la fusión de ese gen que se transcribe hace que la proteína, ¿cierto? Porque este gen se fusionó con ese, entonces se active la transcripción de ambos en el fondo. ¿Ya? Y tengo gran cantidad de proteína. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuáles son las posibles mutaciones para tener oncogenes? De lesión o mutación puntual en una secuencia codificante, mutación regulatoria, amplificación génica o reordenamiento de cromosomas. No es inversión. Porque la inversión ocurría en el mismo cromosoma, pues lo dais vuelta, lo cambiáis de orden. ¿Qué mutación puede ser que genera reordenamiento? Tienes que repasar por la prueba. Miren. Entonces, en los oncogenes vamos a tener, dijimos hace un rato que teníamos varios oncogenes, ¿se acuerdan o no? Aquí en esta diapito, aquí. Los receptores de crecimiento, la quinasa, este factor de transcripción, etc. Entonces vamos a ver varios ejemplos de oncogenes. Por ejemplo, los receptores de factores de crecimiento serían oncogenes, porque además activan la vía quinasa, ¿cierto? La vía quinasa vía fosfoinositol 3 quinasa a la AKT, y ya la habíamos visto en otro esquema. Y básicamente lo que está ocurriendo aquí, en esta vía, es que las quinasas inhiben a VAD y FOXO, y VAD, no sé si ustedes recuerdan que inhibía BCL2. ¿Ya? BCL2 es una proteína que regula o que inhibe la liberación del citocromo C en apoptosis. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, estoy inhibiendo la apoptosis. Y si yo inhibo la apoptosis en una célula tumoral, la vuelvo inmortal. ¿Se entiende? Y si la vuelvo inmortal, aparte que se está proliferando, va a generar tumor rápidamente.
Entonces, la vía de receptores y las quinasas, incluso BCL2, son oncogénicos. ¿Ya? Esta imagen es solo para mostrar los oncogénicos. Otra vía que también es oncogénica es la vía cateninas. Y les cuento cómo ocurre. En una célula normal, que tiene regulado el tema del ciclo, anda la lista por ahí, hagan la lista. ¿A quién falta que firme? Allá al fondo. Acá también mismo. Bueno. Entonces, las cateninas, fíjense que cuando están fosforiladas, sufren degradación. Entonces, no entran al núcleo. Pero, cuando están mutadas y se convierten en oncogenes, las cateninas evaden este sistema guiado por APC. No sé si se acuerdan de APC, que era una proteína súper importante que regula la fase, el paso de metafase a anafase, que lo vimos por ahí en mitosis. Pero lo importante es que además forma un complejo y es el que fosforila las beta-cateninas. Las beta-cateninas, cuando están mutadas, evaden este complejo, no son fosforiladas y por lo tanto entran al núcleo. Cuando entran al núcleo, las beta-cateninas son factores de activan un factor de transcripción. Fíjense. El TCF activa la transcripción de las ciclinas G1. Es lo mismo que decir, la D1 es lo mismo que decir G1. ¿Ya? Y si activamos a G1, estamos activando el ciclo celular en este punto. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces las beta-cateninas son complejas. Acá tenemos una beta-catenina hiperactivas. Peor que esto. Porque las hiperactivas van a ir, obviamente, a entrar al núcleo y van a activar la transcripción de las ciclinas CDKG1. ¿Ya? ¿Se entiende por qué son oncogénicos? Bien. Ahora, esto indica que si hay una división celular normal y hay un punto de control, ¿cierto?, de la división normal, que es la apoptosis normal, la muerte celular programada, siempre vamos a estar en un equilibrio que se llama homeostasis. ¿Ya? Pero, si por ese motivo tenemos una división celular aumentada, ¿cierto? A pesar de que tenemos la apoptosis normal, vamos a tener un desequilibrio y eso obviamente nos puede derivar en un tumor. O al revés, pues tenemos la división celular normal, pero la apoptosis reducida. Lo mismo, porque no estoy induciendo la muerte de las células que están con daño, que son tumorales. Entonces, en ese caso, también tengo posibilidades de formar tumor. ¿Se entiende? El equilibrio en la homeostasis se tiene con una división celular normal y una apoptosis normal. ¿Se entendió? Ya, y esto es súper relevante. ¿Se acuerdan que dijimos que habían algunos agentes biológicos que generaban cáncer? ¿O no? La Helicobacter pylori genera cáncer gástrico. ¿Sí? Papilomavirus, que es un virus, genera cáncer de cervix. ¿Cómo lo hace? Y esto es la justificación de que por qué los papás o los viejos antiguos decían sin gorrito no hay cumpleaños, es decir, sin preservativo no hay fiesta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el hombre es el que transmite el papiloma, pero es la mujer que eventualmente puede tener cáncer de cervix. ¿Se entiende? Entonces, responsabilidad. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Qué pasa? Resulta que cuando entras en contacto con los fluidos en una relación sexual de una persona que está contaminada con papiloma, por supuesto, ese papilomavirus tiene la capacidad de ingresar a las células del cervix, ¿sí? Y ese cromosoma del papilomavirus, el DNA circular que trae, junto a las proteínas virales, ¿cierto?, que ayudan, estas proteínas virales van a ayudar a que este DNA se integre. Fíjense que está integrado en el DNA de las células del cervix. Garrafal.
Si yo integro el gen de un virus en la célula, ¿qué va a ocurrir con ese genoma viral? ¿De qué se va a aprovechar? Del mecanismo molecular de la célula, ya sea para replicarse o para transcribirse. Dicho eso, va a aprovechar entonces los mecanismos celulares. Cuando las células se dividan, él también va a aprovechar de tener o generar muchas copias de su DNA viral. ¿Se entiende? En las células del cerdo. Ahí es cuando están generando como una verruga. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo regulan el ciclo? Porque lo alteran. Se integra en el DNA de la célula del cervix y altera el ciclo celular. Por eso se genera después un cáncer de cervix. Entonces, ¿se acuerdan que en una célula normal RB inhibía este factor de transcripción? DSDKS, ¿se acuerdan? Y que por otro lado, P53 activaba la transcripción de P21, que era un inhibidor de la CDK G1 y S. ¿Se acuerdan de eso? Esto es en condiciones normales. Miren cuando está el virus. Cuando está el virus, ocupa la maquinaria de transcripción de la célula y genera dos proteínas virales, la E7 y la E6. Miren lo que hace la E7. ¿A quién se está uniendo? ¿A quién se está uniendo? A la RB. A este. ¿Y qué está haciendo con eso? Lo está bloqueando como supresor. ¿Qué pasó? El factor activó la transcripción de las ciclinas G1 y también las CDKS. Listo, se activó el ciclo. Captaron que las mismas proteínas que se codifican del genoma viral están inhibiendo a los supresores de tumor. En este caso, E7 está inhibiendo a RB. Y acá, la proteína E6, y esto es lo peor que puede ocurrir, porque P53, ¿de qué dijimos que era P53? El más importante. Uno de los supresores de tumores más importantes. ¿Y qué hace E6? Lo inhibe. Y como lo inhibe, ¡pah! No se puede activar la transcripción de P21, que es el inhibidor de las ciclinas acá y de las ciclinas acá. Cáncer de célula. Fácil. ¿Se entendió? Horroroso. Ya, otra característica clásica de las células tumorales es que pierden esta actividad que se llama inhibición por contacto. ¿Ya? Una célula normal, si tú la miras, un montón de células normales, si tú las miras en el microscopio, deberían verse así, lisitas, como un césped, como una alfombrita. ¿Ya? Pero, por eso que los médicos toman biopsia y las llevan al laboratorio. Porque el laboratorio tú lo pones en un medio cultivo rico de nutrientes y las células se empiezan a dividir. Si las células se dividen en forma de césped, están bien, son normales. Si las células se dividen y forman cúmulos, es porque perdieron esta capacidad de inhibirse por contacto, cuando se topan con una adelante, atrás, al lado. Cuando eso no ocurre y forman estructuras, ¿cierto?, aglomeradas, hablamos de células que son tumorales. Y ahí la biopsia te sale positiva. ¿Se entendió? Bien. También se ven los núcleos, se tiñen, se hacen un montón de cosas a nivel histológico. Otra cosa importante son las barreras para la metástasis. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ocurra metástasis es fácil o difícil? Debería ser difícil. Sin embargo, ocurre. Sin embargo, ocurre igual. Entonces, Entonces, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, cuando las células tumorales llegan cerca de ¿se acuerdan cuando llegaban cerca de los vasos sanguíneos? ¿Ya? Hay posibilidad de invadir entonces el torrente sanguíneo, que salgan del lugar donde están y que entren aquello que se está filtrando al torrente sanguíneo. Ese proceso, en la bibliografía, la escapada del tejido paterno que llegue después a otro por el torrente sanguíneo, se dice que es difícil. ¿Ya?
que viaje a través de la circulación sanguínea, es decir, que sobreviva en la circulación sanguínea, que quede por ahí parado en alguno de los vasos, o que salga luego de ese vaso sanguíneo, se dice que eso es más fácil en la bibliografía. Y lo otro que es difícil, es que la colonización del tejido remoto, ¿cierto?, sea afín a esta célula tumoral. Claro, porque está acostumbrada a ciertas señales en el tumor paterno y ahora va a llegar a un tumor nuevo, donde las señales de crecimiento, etcétera, son diferentes. Entonces se dice que eso también debería ser difícil, ¿sí? La supervivencia de la célula en el tejido extraño, el crecimiento inicial en ese tejido extraño y el mantenimiento. Pero sin embargo ocurre. Mira cómo lo dejaste. Ahí está igual. ocurre. Y es porque las células tumorales con todas las mutaciones van evadiendo un montón o no necesitan otras señales, que es lo que vimos al principio de esta clase, y por lo tanto ellas pueden proliferar sin ningún problema. Pero es como que reconozca las señales, ¿o no? ¿Ah? Es como que reconozca las señales, como que le haga caso. No le da lo mismo. No necesita las señales de crecimiento y las de inhibición tampoco las reconoce. Entonces por eso es que ocurre metástasis. Ya, entonces aquí les quiero contar por qué yo les decía al principio que un cáncer es multigenético, digamos, multifactorial a nivel de cambios de mutación genética. ¿Ya? Que es algo que les dije como hace unas diapos atrás, ¿o no? ¿Y qué significa eso? ¿Y dónde se ve muy bien? En el cáncer de colon rectal, porque es muy secuencial. ¿Ya? Entonces, vamos con el primero. Fíjense que aquí tenemos una estructura de colon normal que cuando pierde el primer supresor de tumores, que es el APC, acuérdense que ya les dije que APC es un supresor de tumores que regula el paso de metafase a anafase. ¿Ya? Entonces, la pérdida de APC de este supresor, cuando es mutado este, y pierde la actividad, ya tenemos la aparición de pólipos. ¿Han escuchado pólipos en el intestino grueso? Hay que hacer una colonoscopía y se pueden extraer en la colonoscopia. Ya, si no se tratan los pólipos, estos pueden ir avanzando a un precáncer, ¿cierto?, que todavía sigue siendo benigno, pero miren lo que hay aquí. El paso de la transformación o mutación de un protoncogel que es RAS, que es una proteína quinasa, ¿cierto?, que se transforma en un oncogel. Esta está ubicada en el cromosoma 2, o sea, acá este otro estaba en el cromosoma 5. Entonces fíjense que esta mutación permite avanzar desde algo benigno a un adenoma clase 2, que todavía es benigno, pero está más avanzado. Luego, acá hay una pérdida de un supresor de tumores que es DCC. DCC, ¿cierto?, es limitante para que el adenoma clase 2 pase a un adenoma clase 3, es decir, que creció más. ¿Sí? Y fíjense lo que pasó cuando se perdió la actividad de un supresor de tumores P53. ¿Qué pasó acá? Ya vale. Desarrollo del cáncer maligno. ¿Sí? Entonces, no fue uno que se mutó, fueron 1, 2, 3, 4, y seguramente hay otros más. Esto es como para simplificar. Entonces, la pérdida de varios supresores de tumores y mutaciones de protoncogenes que se transforman en oncogenes derivan en un cáncer maligno. Ahora, ¿cuándo va a ser metástasis? ¿Cuál es el paso limitante para que sea metástasis? ¿Qué tiene que ocurrir con las células para que sea metástasis? Que sean capaces de atravesar los vasos sanguíneos, circular por los vasos sanguíneos hasta llegar a un órgano nuevo donde se asiente, crezca y se prolifere. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de metástasis. ¿Dudas hasta aquí? Te doy una pregunta. Entre medio de que se haga maligno, ¿qué dijo? Dijo una cosa que no escuché bien. Ah, repito. Porque acá arriba cuando era pólipo había recién una pérdida de un supresor de tumores, que era APC. ¿Cierto? Después, cuando pasó de benigno a clase 2, aquí ya hay un oncogen que está mutado, que es una proteína quinasa KRAS.
Después se perdió otro supresor de tumores. Oh, me quedé sin carga. Otro supresor de tumores, que es este, DCC, y ahí ya avanzó en tamaño la lesión. Pero cuando se perdió P53, que era el supresor de tumores, control on fire del cáncer, pasamos a condición cancerígena. ¿Se entendió? Y de ahí para adelante, bueno, si estas células están cerca del torrente sanguíneo, pueden atravesar los endotelios y terminar en otro órgano. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Entonces, esto es lo mismo que les conté con la imagen, solo que en una tablita. Entonces, para indicar que CARAS es un oncogel, que están relacionados con la señalización de tirosina quinasa. Las cateninas con la vía oncogénica también, señalización Wnt que lo vimos antes. APC es un supresor de tumores. Lo habíamos visto en la señalización Wnt y favorece la fosforilación de las betacateninas para que luego sean degradadas. Acuérdense que las betacateninas eran oncogénicas. Yo tengo que... P53, supresor de tumores. ¿Cómo se llama? Acá hay otro, ¿cierto? Que no están en el dibujo, pero para que lo sepan que hay Tengo el dibujos, Albert, ¿ya? yo Estos son tengo los el más CAR, importantes pero no que tengo el coinciden con la Lois. figura. Tengo Ajá. ese, tengo ese. No, pero ¿cuál es cuál? Algo así podría salir en el Ese es sentido el de Albert. que ustedes tengan que identificar cuáles son oncogenes y cuáles son supresores de tumor. Nunca lo había... ¿Ya? Es decir, de un listado, como les decía hace un rato, donde estén las betacateninas, receptores de tirosina quinasa, los complejos CDK-ciclina y está, no sé, P16. ¿Cuál es el supresor de tumor? Entonces tenéis que identificar fácilmente los supresores y los oncogenes para poder responder esa pregunta. Esta cuestión es del 2018, no está tan actualizada y cuesta encontrarlo actualizado en el sistema, pero fíjense cuál es, en cáncer, cuál es la primera causa de muerte en hombre. Próstata. ¿Y por qué creen que ocurre eso? ¿Y qué examen se tiene que hacer el hombre? Ahora existe el examen de sangre, el antígeno prostático. Entonces a los papás y a los abuelos, sacarle el mito que tienen que ir al proctólogo, que le van a hacer el tacto rectal, sacar ese mito porque si es por eso no va a venir nunca a hacerse un examen de próstata. En cambio, cuando se haga su perfil bioquímico, ahora se pueden hacer el perfil prostático y rápidamente pueden saber si Está en inglés, la ¿no? próstata creció o está en la ¿Qué? ¿En En inglés? inglés. ¿Ya? Yo no voy a entender nada. No está ya, sí, es verdad que ocurre. Ya. Después, en hombres, hasta el 2018, la segunda causa de muerte era estómago. Esto, vi un paper el otro día, pero esto ahora está invertido. Pero da lo mismo, para efecto de la prueba vamos a usar esta tabla. Y en mujeres, la primera causa de muerte sigue siendo mama, después colorectal y después vesícula. Fíjense en que en hombre en vesícula hay menos posibilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando las mujeres tenemos, escucho voces, que cuando las mujeres tenemos cálculos vesiculares, ¿cierto? Tenemos mayor posibilidad de tener un cáncer de vesícula. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Sacarse la vesícula. Operarse. Y ahora es por paroscopía, así que hay con entre hoyitos, succionan la vesícula. ¿Se entendió? Entonces, ya, ¿y por qué creen que en los años ha ido bajando el de cervicuterino? Acá dice hombre. Si yo les dije que existía el papiloma No he virus. leído. Puede ser una, las campañas de protección, y dos, todavía a esta altura del 2018 no, porque la vacuna se va a ver en los próximos, yo creo que ahora 2000, sí, más o menos 2030, se va a empezar a ver, porque justamente vacunaron a las chicas en pandemia, ¿se acuerdan? Y todavía se pueden Yo no me vacunar, acuerdo. hasta antes de los 45 años todavía te puedes vacunar contra papiloma. Como persona, pero vacunan como a los 12. Que no recuerdo. Yo tenía como 12 por 20. Ya, donde le receta a los alumnos y no me vacunan. Es que el otro día leí que se podía, porque antes la
niñitas de colegio y que no tuvieran vida sexual activa. Así era en pandemia. Pero eso ahora cambió y la vacuna te la puedes poner hasta los 45 años. Así que ya saben ya. Háganlo. Ya. ¿Qué más? Eso por ahora. ¿Dudas? ¿No? Ya entonces vamos a tener un buen break de más o menos 25 minutos. ¿Ya? Tomen su cafecito, coman algo rico. Y nos vemos Everything aquí was to do, place para el alone. taller con la profe Marcia. O sea, vamos a venir la ¿Esto qué es? ¿Ya? ¿El cielo?